Adelante. ¿Economía o salud? Yo creo que es una falsa dicotomía. Entiendo que hay tensión, ¿no? Porque uno tiene ejemplos como Estados Unidos, Inglaterra, que abrieron mucho la cuarentena y tuvieron un shock de infectados muy fuerte. Hay otros países como Argentina que han hecho una cuarentena más dura y las consecuencias económicas son importantes. Entonces, tensión hay. Ahora, yo no creo que haya que ponerlo como enemigos, como cosas antitéticas, porque si vos abrís demasiado, se te infecta mucha ciudadanía. Si cerrás demasiado y no tenés cuidado de las consecuencias económicas, yo no cuestiono el cerrar, no cuestiono la cuarentena, lo que digo es, hay que ser coherente. Si vos cerrás para que no se te infecte la sociedad por la razón que sea, yo creo que hay otras cosas además de una infección, cuidado que la economía se está derrumbando en el caso argentino y hay que prestarle mucha atención. Ya veníamos golpeados económicamente. Claro, y yo he visto que el gobierno todavía no ha tomado... A ver, yo lo veo al gobierno muy conectado con el tema sanitario y está perfecto. Sí, muy conectado, muy bien, ha armado un comité de sabios. Sí. Yo creo que debería armar algo parecido en economía para que trabaje conjuntamente con este comité de sabios, porque hay mucha interacción entre ambas, ¿viste? O sea, si vos seguís con la economía así, Argentina, derrumbándose, con el comerciante que no vende, el autónomo que no factura, el industrial que no produce, la gente que no trabaja y te golpea la puerta de que quiere hacer algo, no vas a tener materia prima para la recuperación, porque la savia de la economía de un país es la gente de trabajo. Ahora, José Luis, hay algo que es claro que vos ya sabés que algunas consecuencias van a venir. Sí, claro. ¿No? Porque ya hay cosas que no es cuestión de imaginar. Económicamente hablando está. Bueno, económicamente, pero obviamente socialmente también. Pero económicamente, que estamos yendo al punto, vos sabés que efectivamente parar la economía así, con todas, digamos, las causas concretas que tiene y las decisiones que se han tomado, que no están en tela de juicio, pero sí trae consecuencias. Entonces, digamos, plantear la dicotomía sin empezar a asumir que va a haber consecuencias y qué remedios va a haber para ese momento, pareciera como que ahí falta como un complemento, ¿no? Pero ¿por qué se piensa que se tomó semejantes medidas a nivel salud y están postergando medidas a nivel económico, que tomaron algunas, pero digo, creo que no son suficientes para bancar toda la que se está viniendo económicamente, todo el paro, el desplome? No, el por qué, la verdad, honestamente, no es chicana, habría que preguntarle al presidente por qué tan poca énfasis en la economía luego de ser tan enfático en el buen sentido con la salud. Sí, ¿no? y si vos hubieses sido presidente y te estaría pasando esto, ¿qué medidas económicas estarías tomando? Por lo pronto, un consejo de sabios en economía, así como tenés un consejo de sabios en salud, para que interactúen. Porque te repito, acá estamos viendo la gente que no tiene trabajo. El comerciante no vende, el industrial no produce, el autónomo no factura. El asalariado en el sector privado no va a cobrar la totalidad del sueldo en el mejor de los casos. En algunos casos no va a cobrar directamente. Entonces, la primera medida que yo hubiera tomado es 2 consejos de sabios que interactúen. Porque acá no es medicina o economía, sino que es medicina y economía. Y luego, en cuanto a medidas concretas, yo te diría, la primera que tomaría, porque a mí me preocupa mucho el quiebre que hay en el sector privado, en la gente de trabajo, en el comerciante, en el tintorero, el farmacéutico. Tenemos que permitir a las empresas que firmen con el trabajador el acuerdo que puedan sostener durante la pandemia. Esta es una situación de emergencia y se requiere muy poca ideología y mucho sentido común y práctico. Por ejemplo, dejemos de lado las leyes laborales actuales y que el trabajador y el empresario firme el acuerdo salarial que pueda durante la emergencia, por lo menos. La tercera medida, luego del Consejo de Sabios y esta medida laboral, es que yo creo que habría que dejar de lado aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos hoy es una cosa, una tomada de pelo. Todo lo que dijiste en el medio, digamos, este acuerdo de empresarios con trabajadores. En concreto, ¿eso qué significaría? Que el empresario el acuerdo que dicen. Hoy el gobierno, ¿qué decidió? A ver, sí, te lo voy a poner en contraposición a lo que hizo el gobierno. El gobierno decidió prohibir despidos y fijar límites dentro de los cuales se puede fijar salario. Eso te puede provocar, pero también quiebras importantes en muchos sectores empresarios. Entonces vos, en lugar de tener un despido, en algunos casos vas a tener 10, porque la empresa quebró. Porque hay que correrse el riesgo de tener quiebres empresarios en masa, en este contexto, ¿no?, de pandemia y de cuarentena. Bueno, el tema del testeo es crítico, como para que vos, cuando abras la cuarentena, sepas dónde abrir. Y no abrir, como no tenés ni idea,
cerrás todo. Como no tenés ni idea sobre testeos, abrís todo. Y, viste, a lo mejor podés abrir algunas partes, otras partes no las podés abrir. Digo, Y zonas con esto no geográficas es del país, extraño ¿no? que hay ciertas provincias que no haya ningún caso de coronavirus. ¿Es posible o hay una falta de información o Yo una creo que falta de testeo? Con testeos, a ver, Argentina es de los países que menos testea en el mundo hoy. Sí. Entonces, con ese nivel de testeo, que te digan que en una provincia no tienen casos, es absolutamente irrelevante. Por eso también. En Mendoza, que se haya puesto un tope de 50.000 pesos a los salarios de los funcionarios políticos, generó un montón de ahorro. Córdoba compró 100.000 test con ese dinero. 100.000 test que pueden ser utilizados hasta 4 o 5 veces. O sea, prácticamente puede testear a toda la población Mendoza hoy, con lo que se ahorró por por poner un tope de 50.000 pesos a los salarios o ingresos de los políticos, de los funcionarios políticos. La segunda cosa, primero que Mendoza demuestra que no es solamente teórico, demagógico. Y si no fuera significativo el ahorro, el político tiene, como dice Carolina, que empatizar con la sociedad. Acá hay gente que no va a cobrar en el sector Nada. privado. Exactamente. Anda a decirle al verdulero, al tintorero, al fiambero, al que tiene un bar, que no va a cobrar un peso. No, yo no me bajo el sueldo porque es demagógico, como dice el presidente. Está equivocado. Te repito, lo tienen que hacer, sea simbólico o no lo sea. Igual yo quiero decir que, por ejemplo, en la legislatura, y no solamente la oposición, el oficialismo, o sea, todos los diputados, más allá de que no haya una decisión central, o sea, yo tengo conocimiento de que todos han aportado a su sección. El tema es que esto no es una formalidad, es casi a voluntad. Claro. Yo considero que tiene que ser en los 3 poderes. Sí. O sea, porque siempre parece como que es más fácil atacar Y a al todo nivel de diputado. gobierno, nación, Claro, provincia siempre y parece municipio, más fácil todo. atacar al PC. Yo Porque realmente no. más allá Ahora de... que, ahí Es inentendible la subestimación que está haciendo de la gravedad del problema económico que nos provoca la pandemia. Mira, ni siquiera te hablo que culpa la cuarentena, es la pandemia la que te mata, la actividad económica. No entiendo cómo el gobierno o el presidente ha dicho, a mí no me corran con la economía. Che, la economía es gente de laburo que no va a trabajar. ¿Y por qué se piensa, o también el gobierno pensó, que una de las instancias es poner más impuestos? bueno, es la solución. Yo creo que la ideología. ¿En qué otras partes del mundo se pensó esto en esta No, época en de ninguno, pandemia? En ningún lugar del mundo en serio se está pensando en subir impuestos en el medio del marasmo económico, del derrumbe económico de un país como es el caso de Argentina. Es una cosa ridícula, es una toma de pelo. Te cuento incluso, hasta hablando de números, la caída en la recaudación de impuestos que podés tener equivale a 1/3 de la reserva que tiene el Banco Central. Nos estaba hablando de 2 billones de pesos a lo mejor. ¿Y cuánto van a recaudar con este impuesto a los ricos para congraciarse con su clientela? 5.000, 6.000 millones de pesos, o sea, nada. ¿Entendés? Y esto de emitir 600 millones de pesos Eso va a ocurrir y está ocurriendo. está ocurriendo. Es que en realidad O sea, estás en un No hay país manera. donde no te- Lo que toca ahí me parece interesante. Yo creo que hay otras opciones. A ver. Bajar el gasto público es una. Bueno, eso sí. Endeudarte es otra, en lugar de emitir tanto. Porque al emitir mucho te puede provocar un salto en el nivel de precio que después lo paga el pobre. Eso. No, por eso te Y digo. otra cosa o sea, muy importante, para mí como sociedad que deberíamos atender. Me voy un poquito del tema de hoy, pero vamos un poquito, hagámonos cargo también como sociedad de los errores que cometemos. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas costó durante la década kirchnerista un número de entre 85 y 100 hospitales de alta tecnología que hoy los tendríamos para atender a los posibles enfermos que tengamos por el coronavirus. Ahora, con esta historia de la aerolínea de bandera, insisto, nos fumamos, prendimos fuego entre 85 y 100 hospitales de alta tecnología. Entonces nosotros como sociedad también tenemos que aprender de los errores del pasado, que no nos damos cuenta en la buena, por lo menos démonos cuenta en la mala. Hoy, en esta pandemia argentina, por aerolínea de bandera, 10 años de déficit y déficit y déficit, un descontrol por la mafia sindical que está dentro de la aerolínea, nos encontró entre 85 y 100 hospitales de alta tecnología, que podrían curar a muchos de nuestros enfermos por coronavirus. Y otro ejemplo, Es el daño para la sociedad que es tener ese tipo de ejemplo, para la gente que nos está mirando ahora. Pero eso es lo Vos que- tenés un tipo que fue vicepresidente de la Nación, se quiso chorear la impresora de billetes. A ver, pongámoslo Está claro. condenado, pero aparte tiene un O sea, éxito, que está condenado. no es que no pasa no es que nunca que tenía viene una coimita sobre una venta, quería afanarse, o sea, afanó la impresora de billetes. Tenía como dirección un médano y la gente lo ve libre de pronto, ¿me entendés? Pero No, pero aparte, José Luis, para mí es interesante esto de que está condenado.
condenado, digamos, porque en Argentina Claro. pasa poco que haya condenado. Tenemos infinitas instancias, tanto víctimas Yo digo, el como juez que le libera a un tipo así, pero no piensa el daño que le genera a la sociedad, porque la sociedad vive de ejemplo. Daniel Obligado es el juez federal. Bueno, mi querido Daniel Brigado, ¿dónde anda? A ver, ¿en qué cámara está? de mensajes, ¿no? ¿Dónde Porque tiene la cabeza usted, hombre? ¿En los automáticamente... pies? La cabeza está en los pies, mi querido amigo, no en los... Claro, En algunos casos, no, y Mirando tampoco la toda decadencia, Argentina, digo, en algunos mirando casos. la decadencia que venimos de décadas y décadas, sin duda la política es una política fallida, claramente. Hay excepciones a la regla. Carolina, que es diputada nacional, queda completamente afuera de este concepto que yo esgrimo, pero la verdad que, Una gran que mayoría. a la política argentina yo no sé cómo no le da vergüenza aparecer por la televisión defendiendo algo de lo que le hicieron, ¿no? En estos días yo lo escuchaba al expresidente Duhalde hablando, pero además de los desastres que hizo, las estupideces que dice hoy, digamos. O sea, Igual gente que más allá si... no tienen perdón. José Luis, si tuviéramos una justicia Sí, que claro. funcionara más allá de la política, de lo que la política quiere hacer, de que un político No, pero en particular quiere hacer, Vudú tendría que estar es que la preso. justicia es el poder judicial, es Claro. parte de los poderes del Estado y tiene que ver con la política. El problema es ese, que nosotros vemos Tiene a la que ver con la justicia como parte de la política. La realidad es que son tres Sí. poderes independientes que no lo son. Sí. Que no lo puede son, ser. está claro que Es no muy, lo son. porque es- Entonces, pero me ha pasado de todo. En Argentina, en general, el poder es mafioso, ¿eh? El poder es mafioso. Y no importa quién gobierne incluso. A vos te habrá pasado cosas más complicadas porque te metiste en casos de corrupción. Pero yo como economista profesional, solo por criticar un plan económico, a mí la FIP durante el kirchnerismo me volvió loco directamente. Fui espiado por la CIDE, voy a decir, pero ¿cómo? Economista, pero la CIDE me espió. Dicho sea de paso, siempre le agradecí a Patricia Bullrich apenas asumió como ministra del gobierno de Macri, que me contó ella esto. Mira, foto de mi mujer, mía, de los chicos, ¿viste? Un tipo que habla de lo que cree que hay que hacer con la economía, nada más. Te espían, por eso. Es una falta de conexión con la realidad total. La gente no puede pagar los impuestos. Lo que debería hacer el gobierno es decir, el impuesto a la ganancia de este año, que va a empezar a vencer pronto, no es la tasa 35% para las empresas, es de 10%. Para las personas físicas no hay impuesto a las ganancias. Los saldos de IVA acumulados a favor no se pagan, en contra, pero no se pagan. Y así, porque la gente... Ingresos brutos. Ingresos brutos también en la provincia, porque la gente obviamente no está luchando para ver si se va de viaje a las Maldivias, a Cariló, no, está a ver si le puede llevar el plato de comida a su familia. O sea, insisto, acá se está quebrando el sector privado. Espero que el gobierno tome conciencia de eso. Está todo bien con la cuarentena, dale cuarentena, todo lo que quieras, pero la economía se destruye con esta cuarentena.